nuestra hoja de ruta. Entonces, por ejemplo, miren, aquí se habla de una actividad de aprendizaje que es gestionar las bases de datos en cuenta de los requerimientos del cliente y tiene una duración de 144 horas. Esto es pues es bastante tiempo, 144 horas. Por ahí decía Andrés Real, buenas noches, profesor, disculpe una pregunta, ¿eso es por grupos o solo cada uno? Ahora vamos a trabajar que es cada uno. Cuando lleguemos a trabajar en grupos, yo les informo. Porque el tema de los grupos tengo que replantearlo. El semestre pasado, digamos que tuve muchas quejas de personas que hacían parte de un grupo y que al final no resultaban como aportando mucho, entonces vamos a hacerlo individual, chicos. Entonces, bueno, si ustedes ven aquí, esta actividad de aprendizaje es de 144 horas. Ese es bastante tiempo. Y tenemos la primera evidencia, que es el taller de creación de los objetos de las bases de datos SQL y no SQL. Antes de ponerme a mirar la evidencia, me voy a ir al contenido del curso. Entonces, la fase de análisis todavía está disponible, pero ya estamos en la fase 2, que es la fase de planeación. La fase de planeación tiene una actividad de proyecto, que es la actividad de proyecto 2, y en la actividad de proyecto 2 ustedes encuentran el material de formación, que son los conceptos generales de las bases de datos, que es por donde vamos a iniciar. Voy a darle como un repasito aquí. Entonces tenemos aquí conceptos generales de las bases de datos, esto es del área técnica, modelo de entidad-relación o modelo relacional, esto es del área técnica, bases de datos no SQL, esto es del área técnica, implementación y manipulación de bases de datos relacionales también, pero ya luego viene matemáticas básico, medio, intermedio, avanzado y finalizando un módulo de inglés o unas evidencias de inglés para que ustedes lo tengan pues muy presente. Eh, Quiero ir a los conceptos de bases de datos. Estuve viendo el contenido de Desayuna, me parece interesante. Y yo antes de iniciar aquí con esto, yo quiero contarles un poquito de por qué es importante una base de datos. Resulta que cualquier aplicación o cualquier sistema de información que exista requiere de un método o una forma de persistir los datos, o sea, de guardar los datos. Entonces, en alguna parte, vamos a ponerlo así, un sistema, el que les gusta a ustedes, gestionar un parqueadero. Usted necesita en dónde guardar y almacenar la información de los carros que están entrando y saliendo del parqueadero. Y un sistema de historia clínica electrónica. Se tiene que tener un sistema o una herramienta que permita almacenar la información de los médicos, de los pacientes, de las enfermeras, de los administrativos, de la facturación, medicamentos, procedimientos, toda la información que se usa en ese sistema de información debe estar almacenada en una parte. Hasta una aplicación de un mobile requiere de un lugar en el cual almacenar la información. Entonces, digamos que hace muchos años estos usados se almacenaban en archivos y habían sistemas de archivos. Entonces, los programas informáticos accedían a esos archivos y leían la información que se requería para que el sistema funcionara y para que se pudiera almacenar allí. Entonces, yo voy a algo muy sencillo. Los computadores tienen una memoria RAM. La memoria RAM se llama el de Random Access Memory, es una memoria por definición volátil. Cuando se apaga el computador, lo que está en la memoria de RAM se fue. Y tiene un método de persistencia más duradero que son los discos duros o las unidades de estado sólido. Allí se almacenan todos los archivos con los que ustedes trabajan, ahí su hoja de vida, la evidencia de escena, usted allí guarda entonces también sus fotos, videos y toda la información que use en su día a día para trabajar, para estudiar o incluso para ocio. En los sistemas de información entonces se almacenaban archivos y ya luego se dieron cuenta que eso que era muy lento, que tenía demasiados problemas. Entonces alguien dijo, no, venga, vamos a crear bases de datos. Y las bases de datos se crearon con un concepto o un paradigma que se llaman bases de datos relacionales. Esas fueron las primeras. No quiere decir que sean las únicas,
Hoy en día hay muchísimos tipos de bases de datos. Están las bases de datos relacionales, las documentales, las clave de valor, las orientadas a grafos, las de caché, las de sistemas de información geográficos. Hay muchos tipos de bases de datos, pero nosotros nos vamos a sentar sobre todo en las bases de datos relacionales. Dicho esto, voy a mostrarles un poco la información que está en Sayuna, porque es importante que ustedes se lean todo esto. Tenemos una evidencia. Y la evidencia, les voy a dar las fechas, porque tiene bastante tiempito. Se abrió ayer, lunes 10 de febrero, y va hasta el 3 de marzo. O sea, es una evidencia de aproximadamente 3 semanas. No quiere decir de que hacemos esto y nos vemos ya en 3 semanas. No. La idea es que ustedes empiecen a trabajar en la evidencia desde ahora. ¿Por qué? Porque es que es un tema, o sea, el tema no es fácil. No es fácil de digerir, va a requerir que quien no tenga ninguna experiencia y ningún conocimiento en temas informáticos le va a costar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que ustedes arranquen desde ya a estudiar el contenido para que el próximo lunes que tengamos espacio, yo hablo del lunes porque yo ya en este momento estoy en clase de mi maestría, pero entonces me despedí, pues era la primera clase, porque me la programaron como de un momento a otro, pam, pam. Entonces, ya los lunes yo no tengo nada de maestría, nada, estoy libre, entonces lo voy a dedicar a ustedes, compañeros, y a los chicos también de análisis y desarrollo de software. Pues como les digo, esta evidencia va a requerir que ustedes se lean todo este material de conceptos generales de bases de datos. Y ahí van a sugerir o van a surgir dudas, van a surgir cosas que, profe, yo no entiendo esto. Entonces, por favor, para que no me escriban por WhatsApp cositas así ahora, el próximo lunes hacemos este ejercicio y lo vamos a dedicar a resolver dudas, a volver a repasar, pero entonces eso depende de ustedes. Porque es que si nos conectamos, compañeros, y usted y yo pues daré como un repasito, pero si nadie me pregunta nada, ahí nos vamos a quedar y nos veremos dentro de 8 días en la misma dinámica. Entonces sí les pido por favor que lo lean para que puedan traer las dudas del caso. Listo. Entonces, voy a dar una leidita. Aquí tenemos un ejemplo práctico de una base de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar a desmitificar mitos. Profe, lo que pasa es que yo tengo un almacén. Y en ese almacén yo tengo una base de datos de clientes. Oh, qué bueno, sí. Cuéntame tu base de datos. No, es que yo tengo un archivo en Excel donde tengo el nombre del cliente, el correo electrónico, la dirección, el teléfono. Y esa es mi base de datos de clientes. Ah, qué interesante. Eso no es una base de datos. Una base de datos es un sistema que contiene información y la información está normalizada y tiene unas condiciones que las vamos a ver en este momento rápidamente. Entonces, aquí hay un ejemplo de una base de datos, le voy a poner aquí unas comillas grandísimas, de llamadas telefónicas, porque vamos a mirar unos conceptos. Entonces, aquí hay una columna donde está la fecha de la llamada, hay otra columna que es la fuente de la llamada, el SRC significa source, otra columna que es como cuál fue la extensión que fue marcada, cuánto duró la llamada y si la llamada fue contestada, no contestada o si la llamada falló. ¿Listo? Aquí lo explican, pues. Entonces aquí empiezan a decirnos, a darnos una información donde nos muestran, por ejemplo, vea, el call date tiene una estructura de año, mes, día, horas, minutos, segundos. Aquí está. Año, mes, día, horas, minutos y segundos. Cuando nos ponen las horas en mayúsculas es porque son horas en formato de 24. O sea que no es la 1 de la tarde, sino las 13, las 14 horas, las 15 horas. Bueno. Si estuviera en minúsculas sería en un formato diferente. Entonces me están diciendo, vea, aquí esa columna tiene este formato. Entonces yo voy a hacerles esto aquí de forma más rápida. En una base de datos, esto se llamaría una tabla. Y la tabla tiene unas columnas y cada columna es llamada un atributo. Y ese atributo tiene un tipo de dato. Pues en este caso,
estas llamadas, el tipo de dato del cual se está hablando es un tipo de dato timestamp, que es un tipo de dato, digamos que de fecha, de tiempo. Hay otras como lo es el source, la fuente, de dónde viene la llamada acá, de qué número viene la llamada, y la extensión que nos dicen que es de un tipo de dato cadena. O sea, varchar es un tipo de dato de cadena. Yo ya les voy a mostrar esto más adelante, pero quiero que ustedes sepan que los campos o atributos de una base de datos siempre tienen que tener un tipo de dato. Y el tipo de dato es coherente con la información que vaya a ser almacenada allí. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué si yo tengo un source que es un número, por qué lo almaceno en un dato donde guardo alfanuméricos? Yo les digo, yo trataré solamente de crear campos numéricos para campos que almacenen números que puedan ser calculados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor monetario en un campo numérico, porque los valores monetarios son sumados, restados, multiplicados, divididos, pero si yo tengo un número telefónico, el número telefónico ni se suma, ni se resta, ni se multiplica, no. Eso es irrelevante. El número telefónico es una cadena, lo mismo que sería un correo electrónico o una extensión. Entonces, por eso ese tipo de datos se suelen almacenar en variables o en tipos de datos que sean de cadenas, como esto. Entonces, aquí dice, por ejemplo, char viene de carácter y var como de variable. Por aquí alguien está escribiendo. El número que se pone es el cual uno llama o al cual uno llama. Aquí en la descripción del ejercicio nos están contando que son llamadas que entran y salen, llamadas que entran y salen de su planta telefónica, donde se relacionan los números del llamante y la extensión telefónica que recibe o la llamada, la fecha y la hora de la llamada. Entonces, por ejemplo, si aquí aparece este número grande, esto nos dice que de esa extensión se llamó a este número. Aquí, por ejemplo, llamaron de este número a esta extensión. Entonces, así está como explicado. Recuerden que yo aquí estoy dándolo como vuelo de pájaro, porque me interesan conceptos puntuales, pero ustedes ya tendrán el tiempo de leerlo con mucho detenimiento. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos dicen que de esa tabla, entonces tenemos un tema que es el call date. Ese campo o ese atributo tiene un tipo de dato timestamp. El campo source tiene un tipo de dato varchar de 25. 25 es el tamaño, el número de caracteres que va a almacenar eso. La extensión también tiene un tamaño de 25. Ah, pero venga, profe, pero ¿por qué extensión? Porque la extensión no es ya más cortica. Sí, pero recuerden que si yo hago una llamada de adentro hacia afuera, entonces queda en el source el número de la extensión chiquito. Y hacia afuera, entonces venga, esto es el número del destino, el número, perdón, de la fuente, el número de destino. Source es la fuente, aquí tenemos el destino. Desde la fuente, tan, destino, tan. Tenemos también otro que es aquí está malo, el CRC no, eso es el duration. El duration es también de tiempo, porque es un segundos. Y luego tenemos el del disposition, que es qué pasó con esto, un varchar de 10. ¿Listo? Aquí nos ponen otro ejemplo que es, conociendo el objetivo de la base de datos, ya sabemos que la base de datos almacena información de llamadas que salen y llamadas que entran. Si la llamada sale, se coloca entonces de qué extensión y a qué número se hizo la llamada. Y si la llamada entró, se pone de qué número venía la llamada y a qué extensión entró. Profe, esa base de datos está pensada para trabajarse en qué aplicación. Ahora les cuento. Esa parte ya Peter se me adelantó, ahora les cuento un poco. Entonces vamos a leer este ejemplo 2. Conociendo el objetivo de la base de datos y los metadatos de las figuras, aquí le llaman metadatos. Yo les voy a decir algo. Esta es una palabra que no es usualmente usada en la industria. Uno habla es de los tipos de datos. Metadatos se refiere a los datos de los datos. Entonces aquí habla, yo les voy a decir, cuando les hablan de metadatos, en este caso son tipos de datos. El tipo de dato. ¿Qué tipo de dato tiene esa variable? ¿Qué tipo de dato tiene esa columna? ¿Qué tipo de dato tiene ese atributo?
Entonces nos dicen los metadatos de la figura, base de datos de llamadas telefónicas, cree un diccionario de datos o catálogo de datos. Un diccionario de datos es la documentación de una base de datos. ¿Qué pasa? Peter hizo la base de datos y nombró estos campos como él quiso. Entonces, por ejemplo, yo aquí, yo digo CRC. Si yo no sé que esto es source y que esto es destino, yo quedo volando. Yo no sé qué información se está almacenando ahí. Entonces, cuando yo hago un diccionario de datos, yo voy a explicar, vea. Call date significa la hora de la llamada y se está guardando en un formato que es año, mes, día, horas, en formato de 24 minutos y segundos, y también tiene milisegundos. El source es un campo de tipo varchar de 25 que almacena la fuente de la cual se hizo la llamada, ya sea una llamada entrante o una llamada saliente. El DST es la llamada de destino, ya sea que a dónde llamé yo, si se hizo la llamada desde adentro hacia afuera, o si la llamada es de afuera hacia adentro, cuál fue el destino. El duration es la duración y tiene los segundos de la llamada. El disposition tiene entonces qué fue lo que pasó y puede almacenar tres tipos de datos, que son que la llamada fue contestada, que la llamada no fue contestada o que la llamada falló. Entonces, cuando yo hago eso, estoy explicando cada columna y eso se llama un diccionario de datos. Y aquí adelantico nos están explicando cómo se hace un diccionario de datos. Entonces nos dicen, tiene un nombre, la base de datos de llamadas telefónicas, en qué fecha fue que se creó, cuál es la descripción de esa base de datos. Tenemos una descripción de los campos de la base de datos, cuáles son, call date source, qué tipo de dato tiene, qué tamaño tiene cada tipo de dato o cada uno de esos campos y la descripción, que es lo que yo les acabo de decir, el número de destino de la llamada, la duración de la llamada telefónica. Esto es un diccionario de datos, súper importante siempre tenerlo. La base debe ir en el mismo orden desde call a disposition. En las bases de datos los órdenes a veces son irrelevantes. Más por buenas prácticas uno suele, el primer campo es una llave primaria, llave foránea, que ahora les voy a explicar qué es eso. Y el último campo es una fecha, pero los órdenes, el orden no tiene, que es que si yo, o sea, no tiene una forma de ser bueno o malo, no importa. Lo que uno trata es que el orden me permita tener una visión lógica de lo que yo estoy guardando. Entonces, si yo miro aquí, yo ya sé que las fechas, o sea, si yo lo miro, miren que eso tiene una disposición como lógica. Entonces, ¿qué pasa si yo invierto dos columnas? Pues no pasa nada. La información sigue estando allí, pero digamos que al consultarla puede ser más difícil de entender la información. Pero digamos que los órdenes muchas veces no importan. Entonces ya vimos un ejemplo rápido de lo que sería una base de datos sencillita, de una sola tablita, un diccionario de datos en el que yo estoy describiendo la información de esa tabla. Y ya sigue una parte donde ya vamos a mirar bien en detalle lo que vemos los tipos de datos. Porque aquí nos hablaron de un timestamp, de un bar chart, de un time. ¿Y eso qué es? Yo no sé qué es eso. Aquí me lo van a explicar. Entonces me dicen que los tipos de datos, digamos que varían también según el SGDP, Sistema de Gestión de Base de Datos. Esto es súper importante. Los sistemas de gestión de base de datos son software, son marcas, son motores que tienen diferentes bases de datos adentro. Entonces aquí hay unos ejemplos que nos trae la guía de diferentes tipos de gestores. Entonces Oracle es una base de datos muy famosa, es la número uno en el mundo en este momento en número de usuarios. No es que sea la mejor, es la que más gente la usa. Y los tipos de datos en Oracle son estos. Varchar 2, text, small int, que es un entero pequeño, integer, que es un entero, el date, float, que son números flotantes. Recuerden en matemáticas, números flotantes son los números que tienen punto decimal. PostgreSQL es otro motor de base de datos. Oracle es un motor de base de datos licenciado, o sea, vale.
Existe una versión que es gratuita, que tiene unas limitaciones, pero que se puede usar, que se llama Oracle Express. Es un motor muy robusto y como les digo, es la más usada en el mundo. Postgres es un motor de base de datos muy robusto. Cuando hablo de robusto es que está dispuesto para sistemas muy grandes y es open source, de código abierto, gratis, free. Usted lo puede descargar, lo puede instalar y puede trabajar sobre él. MySQL era libre, era gratis, hoy sigue siendo gratis, pero ¿qué pasa? Resulta que MySQL era de un fulano que lo creó, lo dejó abierto para que cualquiera lo usara, pero luego Oracle lo compró. Oracle compró a la compañía que era dueña de MySQL. MySQL es una de las bases de datos más usadas del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de sitios web están basados en MySQL. Usted también puede bajarlo gratis y puede usarlo. Y SQL Server es como la competencia directa de Oracle, es una base de datos también muy grande, muy robusta, es de Microsoft. Tiene también una versión gratuita que se llama SQL Server Express. Y aquí están, digamos, que cómo se llaman los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, mire, el entero. En Oracle es integer, en Postgres integer, en MySQL int y en SQL int. Entonces, los tipos de datos van a variar el nombre dependiendo del motor o sistema de gestión de base de datos, pero en definición es lo mismo. Si habláramos de em, lenguajes de programación, nos vamos a encontrar que en los lenguajes de programación también existen tipos de datos y son los mismos, solamente que en Java un entero se puede definir de una forma y en PHP o en Python o en .NET se define de otra forma. Entonces, digamos que ese es un tema pues bien interesante para que ustedes lo tengan allí. Pues aquí nos dan una explicación de los tipos de datos, cómo se llaman en diferentes tipos de motores. La guía nos ofrece como un link del cual yo puedo entrar a ver un poco sobre Oracle, sobre Postgres SQL, sobre MySQL y SQL Server. Yo enseño SQL Server en el diplomado en el que yo enseño en posgrados en SQL Server. Pero bueno, aquí nos dicen también otra cosa que es el tema de los not null. Recuerden que aquí hablábamos de tipos de datos y de restricciones de nulidad. Cuando yo almaceno información en una base de datos, puede que yo no almacene un dato en un campo y la restricción me dice si puede ser nulo o no puede ser nulo. Nulo es que nunca guarde nada, entonces queda como nulo. Y not null es que la base de datos me crea la restricción de que allí tiene que guardarse siempre algo, que no puede ser nulo. Entonces aquí nos explican eso. Yo voy un poco rápido porque recuerden que esto no es una clase magistral, sino que quiero contarles un poco para que a ustedes les sea más fácil cuando lleguen a leer el documento. Aquí nos hablan de tipos de bases de datos, que nos hablan de bases de datos de estructuras jerárquicas, bases de datos de estructuras en red, bases de datos con estructuras relacionales, que esas son las más importantes, son las con las que vamos a trabajar mucho más. Este modelo se llama el modelo OLTP, que es el Online Transaction Process. También hay bases de datos multidimensionales. Perdón, las bases de datos relacionales se usan para sistemas de información transaccionales, como cualquiera que ustedes vayan a desarrollar. Y las multidimensionales son usadas para temas de analítica, para hacer cubos, para hacer bodegas de datos, temas de inteligencia de negocios. Pero aquí está pues bases de datos multidimensionales y bases de datos orientadas a objetos. En su definición, muchas de las bases de datos relacionales son orientadas a objetos. Lean muy bien qué significa cada una para que ustedes tengan esa diferenciación. Eh, Usen la inteligencia artificial, chicos. Pregúntenme, venga, ¿cómo es la diferencia entre esto y esto? Que a mí no me importa que la usen, lo que me importa es que ustedes aprendan los conceptos y diferencias. Recuerden que yo he sido muy crudo, a veces muy duro con ustedes cuando les digo que a ustedes un título de técnicos no les va a dar trabajo. Les va a dar trabajo es cuando hagan la prueba, cuando presenten el examen frente a una empresa. Eso es lo que les va a dar el trabajo. Entonces, o sea, lo que importa es
no que ustedes estén certificados, sino que lo que importa es que ustedes hayan aprendido. Ahora por eso no es que van a dejar de estudiar pues para perder, no, pero sí lo más importante es que ustedes hagan las evidencias para aprender y no solamente por cumplir con un requisito. Aquí hay pues una como una descripción, no la voy a, de diferentes tipos de bases de datos, no la voy a leer. Se habla un poco de lo que es un sistema de gestión de bases de datos. Como les digo, es un sistema que está por encima de las bases de datos. Allí se maneja la capa de seguridad, o sea, si así se crean los usuarios, se asignan permisos a los usuarios sobre los diferentes objetos de la base de datos, eso se llaman roles. Entonces, quién puede crear en dónde, quién puede leer en dónde, porque no todo el mundo puede leer y no todo el mundo puede manipular todo. Entonces, en ese sistema se crea toda esa partecita. Aquí nos van a permitir, nos van a contar un poco que un sistema de gestión de base de datos, entonces es donde se define la base de datos, permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de los datos, acceso controlado a la base de datos, autenticación, roles, niveles de acceso. Bueno, aquí nos lo están contando todo. Esto en cuanto al capítulo 1 de la información que tenemos pues en este contenido. En el segundo contenido nos hablan del modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es la forma en que yo entiendo las bases de datos relacionales. Una entidad es una tabla, un atributo es un campo de la tabla y la relación es cómo se entiende o cómo se conecta una tabla con otra tabla. Pues aquí nos dan un ejemplo de cómo se hace una relación. Esto es muy conceptual y aquí nos dan a nivel de dos tablas, nos dicen cómo se crean diferentes, cómo se crean, cómo se relacionan ellas. Y al final, mira, por aquí voy a ir, creo que por aquí hay un grafiquito. Aquí nos dicen cómo se hace una relación y cómo se ve eso al final. ¿Cómo se ve eso al final? Aquí hay otro concepto que es la cardinalidad, que es entonces las relaciones de unos a muchos, de uno a muchos, de muchos a muchos. Eso es un concepto que ustedes pueden leer y la semana entrante lo profundizamos. Listo. Voy a saltarme aquí normalización. La normalización, cuando yo fui estudiante de ingeniería de sistemas, fue lo más duro de entender. Fue muy complejo, pero yo creo que fue complejo porque fue mal explicado. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas reglas normales y las reglas normales se dan en tres formas normales. Yo creo que están, aquí está la explicación, eh, donde están las reglas formales. Entonces, por favor, léanlas muy bien para que sepan ustedes cómo son las reglas formales. Aquí yo creo que hay unos ejemplos gráficos muy interesantes, pero básicamente lo que nos dice, venga, de usted tener una tabla con muchos datos, ¿cómo usted puede normalizar y tener diferentes tablas para que la información le quede mucho más organizada? Básicamente es eso. Les prometo que la próxima sesión vamos a hablar de normalización, a hacer un ejemplito para que ustedes lo tengan. Y hay otra cosa que es muy importante. Sobre las bases de datos se interactúa bajo lenguajes. Y hay un lenguaje que es un estándar. Varía muy poco entre bases de datos o entre fabricantes. Varía muy poco de Postgres a Microsoft o de Oracle a MySQL. Varía muy poco. Ese lenguaje se llama el SQL. SQL son las siglas de lenguaje estructurado de consulta. Structure Query Language. Con el SQL yo puedo hacer cuatro diferentes tareas. El DDL significa lenguaje de definición de datos. Data Definition Language. Yo con el DDL creo la base de datos, creo las tablas, creo los campos. ¿Cómo es? Todo codificando, todo es código. Yo codifico cómo se crea una tabla, qué campos va a tener, qué tipo de datos usando el lenguaje de definición de datos. Hay otro que es el MDL. El MDL es el que usamos para hacer las consultas, porque ese entonces se llama el Manipulation Data Language.
el lenguaje de manipulación de los datos. Entonces, con ese es que yo extraigo la información de una base de datos. El TCL es el Transaction Transaction Control Language. Es como yo hago transacciones dentro de, o sea, cómo hago programas ya dentro de la base de datos. Y el DSL es el lenguaje que me permite a mí definir estructuras de control. Entonces hay unas estructuras que son, por ejemplo, si yo la embarré y borré lo que no era, en las bases de datos hay una especie de control Z y es un comando que se llama rollback. Cuando uno hace un rollback, él vuelve atrás el último registro, la última operación que se hizo. Y eso es una parte del DSL. Aquí nos lo van a explicar todo lo que yo les acabo de decir. Lo explican y nos dan un ejemplo. Entonces, este aquí, yo estoy creando, esa es las sentencias para crear una tabla. Esto es DDL, porque cuando yo creo tablas, creo bases de datos, estoy definiendo datos. Ustedes recuerden que la de Data Definition, estoy definiendo los datos. Drop Table, estoy borrando una tabla, eso es también definiendo los datos, o manipulando las estructuras de los datos más bien. El DML es como yo manipulo, y yo manipulo varias formas, insertando datos dentro de una base de datos, actualizándolos, borrándolos o consultándolos. Y aquí nos dan un ejemplito de TCL, que es el Transaction Control Language, que es también para consultar datos, pero a nivel de transacciones. Yo sé que voy muy rápido, pero quiero que ustedes vean esto por encimita. Y al final, en este contenido, hay unos videos muy interesantes de cómo ustedes pueden interactuar en sus computadores con diferentes sistemas de gestión de bases de datos. Entonces aquí nos hablan de un entorno para desarrollar web, que es el exam, usted lo puede descargar y ya eso está listo para usted programar en PHP. Tiene su base de datos, tiene su servidor web, usted puede hacer páginas web ya en su computador. Véanse este video. Está también aquí el del MySQL Workbench, que es usted cómo puede descargarlo de MySQL para integrar, trabajar sobre MySQL directamente. También hay uno, diseño de una base de datos con MySQL Workbench, o sea, cómo usted puede trabajar sobre MySQL Workbench diseñando una base de datos. Y también, bueno, aquí hay otro del mismo de MySQL Workbench. Listo. Con todo este contenido, ustedes pueden adquirir unas competencias importantes, introductorias a las bases de datos. Por eso, mire que tenemos, la evidencia está pensada para que se abrió el lunes y se entrega el 3 de marzo. Eso significa entonces que tenemos toda esta semana, toda la próxima semana, toda la semana de arriba, y o sea que vamos a tener 3 semanas completicas para poder hacer esta evidencia. Es bastante carnudita, entonces no se cojan la tarde. Vamos a leer qué nos pide la evidencia. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Cómo vamos? Más perdidos que el hijo del Inver. Este profe va volando. Base de datos, ¿qué es eso? Uy, profe, la Recuerden, verdad, sí, sí, bastante información. es bastante información. Por eso digamos que vamos a dar la digerida en 3 semanitas, la vamos profundizando. Pero sí me interesa que tengan el concepto o el overview hoy para que ustedes puedan entrar en ese nivel de detalle cuando hagan la inversión en el contenido. Entonces miremos qué nos pide. A mí me choca leer porque, pero lo voy a leer para que no se nos quede nada por fuera. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos y actividades relacionadas con la construcción de una base de datos relacional y no relacional a partir de una fuente de información. Mm, Viviana nos dice, por más que queramos continuar con el grupo, sí debe ser individual el trabajo. Sí, Viviana, debe ser individual. Vamos a hacer individual. Porque los grupos, el año pasado nos fue muy mal, muchos se fueron arrastrados y no hicieron nada. Y ustedes mismos me colocaban las quejas, profe, es que este compañero no hace nada. Vamos a hacerlo individual. Entonces, dice así.
Para el desarrollo de esta actividad, el aprendiz deberá leer detenidamente el caso que se presentará a continuación, donde encontrará la descripción de un problema a resolver y un conjunto de datos a partir de los cuales deberá proponer un modelo físico para una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Deberá generar los scripts, o sea, escribir el SQL para la creación de la base de datos propuesta e incluirlos en un documento donde se describa el paso a paso para su ejecución en un sistema de gestión de base de datos, incluyendo, cuando lo considere necesario, capturas de pantalla. Y lo mejor que usted puede hacer es empezar a codificar en SQL e ir probando en un gestor de base de datos, ya sea en SQL Server, en MySQL Workbench. Ahí están los contenidos en Sayuna. Los miraremos, miren los videos y la semana entrante hacemos un ejercicio. Aquí está el caso. Entonces miren que aquí nos están pidiendo qué se necesita. Descripción del problema a resolver, hay que entenderlo. El conjunto de datos, hay que proponer el modelo físico para una base de datos relacional y para una base de datos no relacional. Caso, ¿cuál es el caso? Se desea construir una solución de software que permita administrar la información relacionada con el Mundial de Fútbol de la FIFA. Para poder elaborar ese sistema, se le ha solicitado iniciar con la definición del modelo de datos físicos de uno de los posibles módulos del sistema, partiendo de una información de prueba relacionada con el Mundial de Fútbol de Rusia del 2018. Esta información, que ha sido entregada para realizar el modelo, incluye datos de los equipos de fútbol, confederaciones, jugadores, club y partidos. Sin embargo, solo está estructurada en una hoja de cálculo, por lo que deberá analizar dicha información para proponer un modelo de datos relacional y un segundo modelo de datos no relacional. En la siguiente tabla encontrará la información relacionada con el caso. Entonces aquí aparecen los diferentes equipos, a qué confederación de fútbol pertenecen, y aquí sigue la evidencia. Una vez construidos los modelos físicos, deberá también validar que la información suministrada en la tabla del caso propuesto pueda ser representada en los modelos construidos sin pérdida de información. O sea, cuando miremos la consulta, debe estar la información que se entregó. Elementos a tener en cuenta en el documento generado. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Hagan la portada, hagan la introducción, usen las normas aptas. El documento debe tener como mínimo una portada de introducción e incluso cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos de la documentación construida. ¿Qué tiene que tener el documento? Script de creación de los objetos. O sea, si usted dice que hay una tabla que se llama confederaciones, ¿cuál es el script con el cual usted crea esa tabla? Pues aquí recuerden que aquí en Sayuna, cuando mirábamos aquí los lenguajes, aquí nos dan un ejemplito de cómo se crea una tabla. Mire, aquí se crea una tabla. Script que permitan probar las estructuras creadas. Entonces, se puede tener cómo insertó la información, un script de insert o un script de select para usted hacer una consulta. Por ejemplo, muéstrame los equipos de la CONCACAF o los equipos de la CONMEBOL, que son los de América del Sur. También va a colocar una descripción del sistema gestor de base de datos donde se ejecutan los scripts. Entonces, usted es libre de usar el que quiera. Si ya, pero yo voy a usar Postgres, lo voy a descargar en mi computador, lo instalo y sobre Postgres lo voy a hacer. Cuénteme ahí qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. No, yo voy a usar me voy a pegar del videito y lo voy a hacer en MySQL, porque es que voy a aprovechar que el video está ahí. Hágalo en MySQL, cuénteme un poquitico de cuáles son las herramientas que usted usó ahí.
y capturas de pantalla o imágenes que faciliten el entendimiento del documento. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Un documento que contenga toda la información de esta evidencia. Extensión libre y el formato es PDF. PDF, solamente PDF. Esa es la evidencia. Léanla muy bien. Voy a aprovechar aquí, yo voy a abrir aquí, yo tengo en mi computador instalado SQL Server y les voy a mostrar por encima cómo es un sistema de gestión de bases de datos. Este SQL Server ustedes lo pueden bajar de la página de Microsoft, se llama SQL Server Express. Este es SQL. Aquí lo que yo me estoy logueando es con mi usuario de Windows. Y entonces aquí me aparecen diferentes bases de datos. Entonces yo aquí tengo una base de datos que se llama Autocosmos, tengo una base de datos que se llama DB de clientes, tengo otra base de datos que se llama ETL. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, esta base de datos de clientes y puedo mirar que hay muchas tablas. Hay una tabla que se llama cliente, voy a abrirla. Tiene unas columnas que son campos. Venga, miren que las columnas o campos tienen acá los tipos de datos. Aquí dice que nvarchar, dirección, teléfono, identificación. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer una consulta sobre esta base de datos, sobre esta tabla de clientes, entonces yo puedo llegar aquí, abro un ejecutor de consultas y yo le voy a decir a esto que me traiga, seleccióneme. El asterisco es un comodín, o sea que toda la información esto tiene un esquema que se llama cliente. Espere. Seleccióneme toda la información de la base de datos cliente. Ah, venga, qué pena. Seleccióneme toda la información de la tabla clientes. Si yo le digo a esto ejecutar, miren aquí, él aquí me trae toda la información de la tabla de los clientes. Yo lo puedo hacer lo mismo con ciudades. Seleccióneme toda la información de la tabla ciudad. Ejecuto. Se le gastaría cliente TV ciudad. ¿Qué le pasó a esto? Acá está, las ciudades. Entonces, por ejemplo, el ID, el departamento, el ID del departamento me está diciendo, creo que el 5 el 5 ¿qué es? Simití. Vamos a hacer una consulta a cualquiera de estos departamentos. Venga, según ya les voy a mostrar acá cómo funciona esto. Yo, por ejemplo, voy a hacerle una consulta al departamento 23. Y lo voy a hacer acá. Where en inglés, ¿qué significa? ¿Dónde? Cliente y de departamento. ¿Dónde? Ah, bueno, aquí lo puedo hacer directamente. ¿Dónde? El ID departamento sea igual a 23. Y aquí me trajo los municipios donde el departamento es igual a 23. Entonces aquí, eso aquí está malo pues porque me da Armenia, Buenavista, Calarcás, Ilcasia, pues me trae otro que se llama Colón, Córdoba, Finlandia, Génova, La Tebaida, esto que está confundido como también con Putumayo. Pero entonces aquí yo hice una consulta sobre esta base de datos. Carlos Javier nos dice, profesor, hay una actividad de un foro con base a un video. ¿Está abierto el foro a partir de hoy? No, yo no, actividades con foro, Carlos, no sé, yo no tengo en mi radar y creo que no sé
sea, vamos, yo, por mi lado, las actividades van según el cronograma que les mostré yo ahora. No abriré actividades en un, pues, que no están programadas porque nos perdemos. A mí me gusta tener el foro, perdón, el foco. Primero tenemos, estamos aquí, tenemos ese taller, tenemos después otra evidencia que es otro taller. No sé si eso es de inglés o qué, Carlos Javier. No, no sé de qué me estás hablando, porque yo foros casi no veo, y los foros son de inglés. No, pero eso no está dentro de, o sea, no es una evidencia para entregar, no es una evidencia para entregar ese foro. Así, no, miren que no es, esto no es calificable. Yo quiero irme y estar enfocados en la evidencia que es calificable, es esta. Entonces sí vamos a colocar el foco allí. Chicos, preguntas, dudas. Léanse el contenido, léanlo para que podamos hacer preguntas la semana entrante. La semana entrante vamos a ver cómo se hacen las relaciones y vemos las normas formales. Y también podemos instalar un sistema. Carlos Bernal dice, pregunta instructor, ¿cuál es la mejor opción de gestor de base de datos para trabajar la evidencia para quienes no sabemos nada de bases de datos? Yo no he visto los videos, pero les voy a decir aquí algo que les puede ayudar. Ah, bueno, yo creo que yo tengo eso instalado. Bueno, hay una aplicación que se llama Laragon. Usted la puede descargar e instalar en su computador Windows. Laragon, cuando yo aquí le doy iniciar, Laragon levanta un Apache que es un servidor web y levanta MySQL. Y si yo le doy aquí en base de datos, él me abre un cliente de base de datos donde la contraseña es root, no, pues el usuario root no tiene contraseña y me permite a mí trabajar en bases de datos. Yo sobre esto puedo trabajar. Yo aquí tengo una base de datos que se llama ETL. Esto es sencillo y ustedes, digamos que podrían hacer programitas en PHP sencillo sobre esto. Es una forma fácil de hacerlo. La ventaja, por ejemplo, de editores como el que les estoy mostrando es que miren que les resalta a usted, les resalta, pero el Aragon es una forma, es una muy buena forma de hacerlo para trabajarlo en MySQL. Véanse los videos de MySQL Workbench, de cómo se instala. Pero MySQL es una muy buena opción para trabajar. Podemos trabajar allí. Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí un comando que se llama show database, que es un comando de SQL que me muestra las bases de datos que se están ejecutando. Si yo ejecuto esto, ¿qué me parece? Acá están, vean, que es el resultado. Entonces yo le puedo decir a esto que, voy a decirle a esto aquí, use ETL. Y le puedo decir, pero ETL está vacío, no tiene nada. Bueno, esto es un sistema de bases de datos sencillo de MySQL basados en Laragon. Pues lo pueden usar ustedes también allí. Yo ya los vi y MySQL Workbench es como igual al de Laragon. Es que esto es MySQL. Laragon es un software que integra todo como el entorno ya listico y preparado para usted hacer programas web. Yo en Laragon ya puedo llegar y escribir, es más, voy a hacer aquí un ejemplito. Voy a abrir una terminal
y voy a decirle a esto code punto. No los quiero enredar aquí, puedo hacer un programita muy sencillo en PHP. Entonces voy a colocarle aquí prueba.php. Los archivos de PHP tienen que ir, los archivos de PHP tienen que iniciar siempre con esta, con esta declaración. Ya me olvidó cómo se hace un archivo PHP. Venga. Sí, 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 así está bien. Listo. Bueno, y ya voy a decirle a esto, echo, bueno, va a ser así, un print. Vamos a hacer un for. Un for es una estructura de control donde vamos a definir una variable que se llama i, que es igual a 0. Y está ahí entonces, aquí tengo un plugin que me va completando. Entonces, esta variable i se va a imprimir. Voy a colocarle aquí una cadenita. Espera, tan, tan, tan. Él ya sabe lo que voy a hacer. Un ver es un salto. Yo voy a imprimir la variable y el salto. Si yo, entonces, bueno, tengo eso que se llama prueba. Y yo ya tengo el Laragon funcionando. Entonces yo me voy y abro, por ejemplo, aquí mi Mozilla y le voy a decir a esto localhost. Localhost es como yo abro un sitio web sin puerto localhost solo. Un sitio web aquí. Aquí tengo el Laragon. Entonces le voy a poner prueba.php. Es un programita de PHP. Y miren aquí lo que me está imprimiendo. El 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque yo le dije en el programa, ¿dónde está el Visual Studio? Le dije un programa que imprima los números desde el 0 hasta el 10. También yo aquí le puedo poner acá eh, un eco, que es la cena, y ejecuto otra vez mi programa, o la cena, que arranca 0, 1, 2, 3. Entonces, digamos que ustedes con el Laragon pueden hacer esto ya de una vez sin tener que ponerse a molestar con más cosas. Entonces lo tienen muy fácil de hacer. Bueno, chicos, porfa, lean, vean los videos, sean muy juiciosos. Eso es un tema de autoestudio, eso es un tema donde a mí me preocupa que ustedes no vean los videos y no lean el material juicioso, porque yo en una hora de asesoría no les voy a enseñar bases de datos. Es un tema que requiere mucho más tiempo. En la universidad en ingeniería usted ve un semestre solamente para ver bases de datos. Un semestre completo para ver bases de datos. Entonces ustedes van a aprender bases de datos en la parte por encimita, un nivel muy básico, en 3 semanas. Sí necesito que estudien y lean y practiquen para que dentro de 8 días tengan que preguntar. Porque si ustedes no tienen que preguntarme, el espacio de asesoría se vuelve, yo les muestro cositas, pero no sirve. Es importante que ustedes lean para que tengan que preguntar. ¿Listo? Yo los dejo ya que tengo ya mismo, tengo clase ya como estudiante, entonces les deseo a todos una feliz noche. Voy a quedarme aquí en mi clase y voy a esperar a que termine la grabación para subirles el videito. ¿Listo? Les deseo a todos una feliz noche, un abrazo, qué bueno volver a que estemos aquí. Por favor, cualquier cosa, tienen mi número telefónico. El que no pregunta es porque no quiere. ¿Listo? Feliz noche, muchachos. Que estén bien. Chao. Gracias.